Bien, saludo a la persona que está observando este video. Soy Gustavo Rojas, docente en la Universidad de Pamplona, en la asignatura de Diseño Asistido Computador 1. Presente video es un instructivo, un apoyo en el desarrollo de una de las actividades evaluativas que compete con el trazo de una secuencia de espiral de Fibonacci en el software de Autodesk AutoCAD, en el cual se van a aplicar comandos esenciales como uso de polilíneas, cuadro, cuadrados, círculos, uso de elementos de recorte, escalado y alineación, que en cierta medida pues ese es uno de los tipsitos llamativos del ejercicio. Asimismo se asume la importancia de lo que es el manejo de capas y una forma adecuada del guardado de los archivos. La secuencia de Fibonacci tiene que ver con el señor Fibonacci. eh, Asume una condición principalmente matemática en la cual la suma de dos números que generan un consecutivo se van sumando paulatinamente. Y esto tiene unas aplicaciones muy importantes en el desarrollo geométrico, volumétrico en aspectos biológicos. La secuencia de Fibonacci entonces básicamente desde lo matemático es sumar los dos números, un número con su anterior. Entonces el primero pues 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 3, 2 más 1, 3, 2 más 3, 5, 3 más 5, 8, 8 más 5, 13 y así. Y esto es lo que vamos a desarrollar en el software de Autodesk AutoCAD. Esta espiral. Listo, vamos a hacerlo. Listos, en el desarrollo de este ejercicio de la secuencia de Fibonacci, inicialmente pues hay que ingresar al software. Temas de tiempo pues ya está abierto en el video. Y aquí tenemos el menú inicial, que es el de Autodesk AutoCAD. Este es el icono. El icono va a cambiar de versión en versión, pero la esencia es la misma. Encontramos las opciones de nuevo, donde vamos a hacer un nuevo archivo, abrir, que es el para poder abrir archivos de AutoCAD ya realizados. En este caso, la acción inicial que se debe desarrollar es hacer un nuevo archivo. Entonces, nuevo archivo, le damos clic en el icono de nuevo y vamos a buscar esto. Los templates son las plantillas. ¿Qué son las plantillas? Son los elementos claves que traen unas configuraciones preestablecidas del software que nos permiten gestionar la información que en él se desarrolla. Se corresponde con temáticas de índole de las normas ISO. Las normas ISO son estándares internacionales para homogeneizar, estandarizar, pues valga la redundancia para hacerlo más fácil, la información. O sea que lo que yo hago, por ejemplo, aquí, lo que hacen en Japón, se maneja unas mismas condiciones. En ese orden de ideas, la sugerencia es usar la que dice ACAD ISO. En otras actividades y con el avance de experticia que se agarra en esta asignatura, vamos a ver el por qué el ACAD ISO es bastante importante. Entonces, selecciona ACAD ISO. Y este es el momento en el que en el documento que va a ser de evidencia ustedes van a sacar una captura de pantalla. ¿Y cómo saco una capturita de pantalla? Simplemente buscan la tecla en su teclado que diga imprimir pantalla, que quede la fecha. Se van a un software como por ejemplo Word y le dan control V. Y ahí tienen su captura de pantalla, lo cual es una evidencia. Les permite ir guardando lo que vayan realizando. ¿Listo?
La captura de pantalla tiene que ir sin recortes, porque no es lo mismo capturar toda la pantalla a que si yo estoy aquí y recorto este pedacitico. Ay, pero es lo mismo, ¿no? No es lo mismo porque no guarda la evidencia completa del equipo de cómputo en el cual fue desarrollada la actividad. Igual con la herramienta recorte también se puede sacar toda la captura de pantalla. Aquí es como estoy ejecutando el software de video, no me deja sacar la captura completa, pero aquí tenemos toda la información. Listo, así para todo el archivo, cuando diga captura de pantalla es completa. Y acá ISO le damos a abrir. En términos generales, así se visualiza el software de Autodesk AutoCAD. Las herramientas esenciales de dibujo las vamos a encontrar por defecto en este panel de dibujo, ya tales como polilínea, línea, círculo, que vamos a ver más adelante. Tenemos las herramientas de modificar, que nos permite hacer acciones con los trazados esenciales. Tenemos las herramientas de acotación, que son elementos que nos permiten darle trámite a la información. Tenemos el comando de propiedades de capa. ¿Y qué son las propiedades de capa? Te está preguntando. Bueno, las capas son como hojitas de mantequilla o papel calcante que usted usa para gestionar la información. Le permite ser ordenado y organizado, que ordenado y organizado no es lo mismo. Usted puede tener organizadas X cantidad de capas y en cada capa información. Y ya el cómo distribuye la información en cada capa es un orden asociado a sus indicaciones o a sus pensamientos, por así decirlo. Por defecto está la capa 0. Hay que tener en cuenta que las capas tienen este bombillito. Hoy nos vamos a concentrar en el bombillito. Este déjenlo quieto. El solecito lo dejamos quieto, que esté con el solecito. El candado es el bloqueo. El candado es cuando usted quiere, por ejemplo, tener la capa visible, pero que no se puede hacer nada sobre esa capa. Uno va trabajando la información en cada capa. Y aquí tenemos otro menú que es el menú de las propiedades. Estas propiedades son las propiedades de los objetos. Entonces muchas veces, por ejemplo, el color del trazado del objeto tiene que ser con la capa. Pero usted en una capa puede tener objetos con múltiples colores. Tenemos este icono que es el del grosor o espesor de la línea con la que se trabajan los trazados en el dibujo técnico. Y aquí tenemos, este es un menú que es el de las propiedades, que estas propiedades, por ejemplo, es para hacer líneas punteadas, líneas con alguna indicación adicional, o sea, líneas con aditamentos especiales. Tenemos la sección de grupos, que es para, valga la redundancia, mantener agrupados algunos objetos. Que si vale la pena, pues digamos que está la herramienta, no se va a recomendar. Con el tiempo vamos a ver que es mejor trabajar los objetos de otra forma, no agrupados, sino en bloques. Tenemos la opción de comando de pegado. Y este es el espacio de trabajo. Dice dibujo 1, que es, o draw 1 en inglés, que es la base principal en la que vamos a trabajar. Este software maneja coordenadas cartesianas en el de X y Y, que es lo largo y lo ancho, en un espacio bidimensional. El software también se puede usar en el espacio tridimensional, pero por temas prácticos, pues en este ejercicio vamos a hacerlo de la forma bidimensional. Aquí tenemos las opciones de guardado, guardar como, imprimir o trazar, que no lo vamos a usar. El que sí vamos a usar es el comando de guardar. Entonces lo primero que usted hace, usted no se pone a hacer por hacer, usted lo primero que hace es guardar. Vamos a guardar el archivo. Esto es un ejemplo, yo voy a guardarlo por ejemplo en el escritorio. Lo voy a guardar con el nombre solicitado. ¿Cuál es el nombre solicitado? El que el documento de evaluación me
dé las indicaciones. Entonces, en el procedimiento se van a encontrar que el archivo hay que guardarlo, el AutoCAD, como apellidos del estudiante, obviamente, eso es un trabajo individual, más piso, más AC1, C1, actividad 1, corte 1 y DASI. DWG es la extensión del software, no hay que escribirlo. Entonces voy a darle guardar. Ya seleccioné la ruta. Aquí va la captura de pantalla. Entonces aquí cómo es. Entonces son apellidos. Rojas, Valero en mi caso. Piso o barra al piso. AC1, C1, piso, DASI. ¿En qué? Esto permite seleccionar en qué versión lo vamos a guardar. Lo ideal es, por temas de practicidad, guárdenlo en 2013, le dan guardar. Ahí va la captura de pantalla, ¿sí? Y ustedes en su ordenador. Ya guardamos el archivo. ¿Qué procede? Lo que procede es el desarrollo de las capas. Vamos a montar cada capa de información. Este proyecto, esta actividad en particular, solo solicita dos capas: la capa de líneas guías, la capa de Fibonacci. Al momento de generar cada capa va una captura de pantalla. ¿Listo? Entonces, en este menú encontramos las capas con las que trabajamos. Pero ¿dónde vamos a hacer las capas? Por practicidad, fíjense en este icono, propiedades de capa, le damos ahí un clic izquierdo. Y aquí tenemos la opción de Alt N en español o el comando nuevo. En este comando le vamos a dar clic y le tenemos que dar el nombre de la capa. Entonces la capa, ¿cómo se va a llamar? Esto es para todos igual. Líneas guías. Esta capa es una recomendación de uso. Usarla siempre. El trazado es que es imprimible, o sea, esto tiene que estar activo. Si le doy clic, sale un bichito rojo y se desactivó. Activo. El bloquear tiene que estar con el candadito destapado. El bombillito tiene que estar encendido. Y el color, hay que cambiar nosotros nos guiamos precisamente con el color de la capa. Entonces, la capa va a tener un color. Estos son los colores por defecto del software. Con estos vamos a trabajar. ¿Cuál es el color cian? Pues este azulito, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, podría ir la capturita de pantalla y le dan a aceptar. Así se hace una capa. Repito el procedimiento con mayor velocidad. Busco el comando nueva capa, doy clic en él, aquí le coloco el nombre solicitado va a ser Fibonacci, lo coloco, le cambio el color, él me agarra el color, el último color por defecto usado. ¿Cuál es el color magenta? Pues este rosadito, va uno siempre rosadito, pero este es el magenta, ¿sí? Aquí va la otra captura de pantalla y le damos a aceptar. El espesor de la línea. El espesor de la línea hay que cambiárselo a ambas capas. Y es de 0,05. Entonces, como una última capturita de pantalla, damos clic aquí sobre la lineecita. 0,05. 0,05 y aceptar. Y esta es la última captura de pantalla, o sea que son 3. Aquí donde ya se evidencia, obviamente, por ejemplo, si en el documento de evidencia usted tiene aquí la acción desarrollada y en el archivo de Autodesk AutoCAD no está, pues se invalida la acción, se califica como negativo porque hubo ahí un manejo inadecuado de la situación.
Y así inicia el preliminar. Usted, antes de ponerse a dibujar, usted ordena su espacio de trabajo, coloca las hojas donde va, los papeles, los lápices. Aquí estamos haciendo exactamente eso. ¿Sí? Listo. Menú de propiedades de capa. Ya tenemos las capas. ¿Cómo las identificamos que están hechas? Desplegamos este menú de capa. Aquí dice Fibonacci líneas guía. Profe, usted tiene el fondo en blanco y a mí me sale en negro. Y a usted se le ocurrió esa brillantísima idea de usar unos colores super chillones que no se ven en fondo blanco. Eso es verdad. Entonces, ¿qué se va a realizar? ¿Qué se va a realizar? Lo siguiente. Aquí tenemos un menú contextual en el cual podemos ir redactando un comando en particular. Por ejemplo, pol. Y ahí automáticamente me muestra sugerencias de polígono, polilínea. Esta barra es elemental, no hay que darle aquí X en cerrar. ¿Sí? Aquí básicamente en español y en inglés funciona el colocar OP de opciones y le damos un Enter. Opciones, Enter. Esto nos deja entrar un menú con el cual podemos hacer modificación de la información visual y el desarrollo del manejo del software. El color blanco no es un color recomendado en el proceso de trabajo visual, desde lo visual, porque lo afecta a usted, su salud. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la opción en visual donde diga colores, y en colores vamos a colocarlo en color negro y le damos aplicar y cerrar. Listo. Repito, OP, Enter, visual o el segundo comando de izquierda a derecha, damos clic en colores, seleccionamos el color negro, le damos aplicar y cerrar y le damos a aceptar, y así nos queda el software. Estas rejillas son rejillas de apoyo que se pueden programar para que funcionen con una unidad específica de medida. En este ejercicio no vamos a trabajar unidades de medidas como metros, centímetros, sino vamos a estar en unidades muy generales. Entonces, cuando yo les diga 1, hace 1 como esté la plantilla, que lo maneja en este caso en metros. Aquí en la parte inferior hay un elemento que son claves, que son unas pequeñas, es la parte inferior derecha, que son unas herramientas esenciales de trabajo. En estas herramientas esenciales de trabajo tenemos el comando de forzar punto de referencia. Los puntos de referencia son indicaciones claves con las cuales podemos dibujar. ¿Cómo así? Voy a usar el comando de polilínea. Si yo la desactivo dándole clic, yo por ejemplo aquí hice un puntico, empecé a trazar, 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 voy dando clic en donde yo deseo que se marque la línea. Pero ¿qué pasa? Que si yo quiero coincidir exactamente aquí en el puntico, está muy difícil, ¿sí? Y si no lo hago bien, va a tener unas implicaciones negativas en el dibujo. Ahí es donde se usan las referencias de objeto, en este caso, punto final. La tengo con un chulito, palomita, y la tengo que tener activa. Entonces aquí está en azulito, significa que está activa. Automáticamente el software me identifica el punto final. Entonces yo aquí hice un polígono. Ah, que esa retícula me fastidia. F7 y la quita. Vuelvo a hacer el comando de herramienta polilínea. Yo voy dando clic y ahí se marca el icono. Hay muchas opciones, estas las puede ir modificando la persona acorde al requerimiento del dibujo. Por ejemplo, está esta de punto medio. ¿Y qué es punto medio? Por ejemplo, que yo voy a iniciar un trazo de una recta desde este puntico que marqué. Ella me reconoce los puntos medios de las rectas.
Entonces yo puedo decir, va, vea, para acá, acá, chafa, cha, cha. Punto final. Si usted las tiene todas encendidas o activas, se va a desordenar bastante. Podemos usar también la de intersección, que son las más típicas. Esa flechita despliega el comando. Aquí si está en azulito, al darle clic se activa, se desactiva. Con el teclado es con la F3, 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 activa o activa. Aquí el comando le dice referencia activa. Tengo el de intersección, entonces por ejemplo yo quiero trazar desde esta intersección, proyectar hacia otra intersección. Aquí ya no me aparece punto medio porque la tengo desactivada, y punto final si la tengo activa. Esa es como la esencia elemental del uso de las referencias de objeto. Listo. Voy a eliminar esto. Selecciono. Profe, que como selecciono, clic izquierdo sobre el espacio vacío y va desplegando el mouse, el cursor del mouse. Profe, ¿por qué cuando se va hacia la izquierda se pone verde y hacia la derecha azul? Lo que pasa es que cuando cuando se lo lanza hacia la izquierda, así no tape la totalidad de un objeto, lo selecciona todo lo que esté inmerso. O sea, aquí se seleccionó todo el objeto. De un punto en el vacío hacia la izquierda me seleccionó ambos polígonos. Si yo doy clic y ahora voy a dar un clic aquí abajo y me sale, y solo marco este encuadre y este encuadre, no se seleccionó nada porque yo no delimité por completo un objeto. Si hago el encuadre en el objeto hacia la derecha, me lo selecciona todo. Si yo hago el encuadre en azul hacia la derecha, aquí solo me seleccionó por eso que se usa casi siempre hacia la izquierda. ¿Cómo me acerco y cómo me alejo con el mouse? Con el scroll, el elemento del medio, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás y salió. Esta manito que aparece es cuando usted tiene sostenido el scroll del mouse, y eso le permite pues organizar el dibujito, el espacio de trabajo, se acerca, se aleja. Pero vamos a iniciar con el dibujo puntual. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la capa líneas guías. En este momento está seleccionada la capa de líneas guías. ¿Qué tengo que verificar? Que esté el grosor de la línea por capa, que va a ser de 0,05 milímetros. El color de la capa, pues por el momento vamos a trabajar con él. ¿Qué vamos a desarrollar? Vamos a usar comandos línea, polilínea. Usted en el documento de evidencia tiene que explicar en una redacción muy sintética, bueno, ¿qué comandos son? Entonces yo, por ejemplo, voy a mostrar la diferencia entre la línea y la polilínea. Cuando usted dibuja líneas, valga la redundancia, está haciendo líneas. Y para finalizar, da un enter. Y cuando hace la polilínea, está haciendo una línea que toda está junta. Y pues yo veo lo mismo. Bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a usar el comando de selección. Me voy hacia la izquierda. Se seleccionó todo un objeto, porque es que es un solo objeto. Voy a usar el comando hacia la derecha. No me seleccionó nada. Es porque el comando línea me genera rectas independientes, que para volverlas línea me tocaría unirlas, y para ese caso, ¿qué hacemos? Buscamos en el modificar el comando juntar o unir, y ahí ya se unió. Que yo no las quiero unir, si las quiero volver a separar, buscamos el comando descomponer o explode en inglés, le doy clic y volvemos a tener las rectas.
Pero profe, es que usted me está pidiendo aquí un proyecto que tiene que ser con unidades de medida. Entonces, usted aquí va a solicitar que dibuje un cuadrado. Entonces hay dos formas de dibujar el cuadrado. Usando la herramienta polilínea o usando la herramienta cuadro o rectángulo. ¿Sí? Entonces voy a usar la herramienta polilínea. Voy a dar clic en un lugar en el espacio. Nos pide precisar un punto inicial. Entonces punto inicial. Pero profe, fíjese que yo no como saco los 90 grados. Fácil. Usted usa aquí tenemos un icono que es el icono de restringir cursor ortogonalmente, que es un trazo ortogonal que va en 90 grados. Se activa y se desactiva con la tecla F8. Entonces voy a colocarle la unidad de medida. Si se fijan, yo estoy trazando la recta y se está haciendo, pues dice 44, 48, 50. Esa es la dimensión. Entonces yo solamente voy a dar un clic, voy a colocar 1. Enter. Y bajo. 1. Enter. Y sigo. 1. Enter. Y doy clic. Y así automáticamente hice mi cuadrado de 1 por 1 con la capa de líneas guía. Aquí lo importante es que usted use el comando, los comandos que se expliquen, y usted tiene que en el documento de evidencia dar los argumentos de cómo los usa. Así se puede hacer un cuadrado. ¿Qué tengo que tener activa? La referencia de punto final. Si usted no tiene punto final, se arruina el ejercicio. Voy a volver a hacerlo. 1, doy clic en el espacio, 1, enter, bajo, 1, enter, muevo el cursor hacia la izquierda, 1, enter, y doy clic aquí en punto final. Y ya está. Bien. ¿Cómo lo puede hacer también el cuadrado? Pues fácil, con la herramienta de rectángulo. Entonces usted le da clic, selecciona un punto en el espacio y ahí automáticamente va a hacer el trazado de un rectángulo. ¿Qué pasa? Que aquí al software hay que indicarle las dimensiones. ¿Sí? En este caso vamos a dar clic derecho y donde dice cotas, le damos clic derecho, cotas. Entonces nos pide que precisemos la longitud, 1, enter, y el ancho, 1, enter, y damos clic en la posición en la que quede el rectángulo, damos clic. Entonces automáticamente hice lo mismo con un solo comando. Entonces se puede decir que le parece más fácil si usa el comando de polilínea o el comando línea. ¿Sí? Repito el comando rectángulo, doy clic en el... bueno, vea. Con las referencias de objeto yo puedo trazarlo. Él me puede identificar la esquina en la cual voy a trabajar, en este punto final. Entonces le doy clic derecho, cotas, 1, enter, 1, enter. Y seleccionamos hacia dónde. Entonces tenemos que ir hacia abajo. Y damos clic y automáticamente ya tenemos los rectángulos. Entonces usted puede, la idea es que usted experimente. No pueden haber dos documentos de evidencia iguales porque cada quien toma una indicación, un norte distinto. ¿Usted qué puede hacer? Usted puede decir, ¿sabe qué? Yo hice todo con polilíneas. Entonces, ¿cómo funciona la espiral, la secuencia de Fibonacci? Entonces, fijémonos en esta imagen. Y ahí salió algo que no sé qué pasó. Va el 1, 1, 1 y se junta el 2. Entonces yo puedo, aquí tengo dos rectángulos hechos. Usted puede decir, ¿sabe qué? Yo hice uno con polilínea y el otro lo hice con rectángulo. Yo voy a hacer otro que va a tener la dimensión de 2. 2, enter, con polilínea, el comando ortogonal activo, 2, enter. Doy clic en punto final y tengo que cerrar el rectángulo.
En este caso, pues es un cuadrado. Entonces usted dice 1, 1, 2, 2. Profe, yo cómo me puedo fijar que yo sí estoy haciendo el dibujo con la medida. Usamos los comandos de acotación. Aquí tenemos en este menú, dicen modos de acotar. Pues en este ejercicio vamos a trabajar el modo lineal. ¿Y qué es la cota lineal? Entonces yo doy un clic en los dos puntos finales y aquí me marco la unidad de medida, 1. Escape cuando uno quiere interrumpir un comando es lo que se usa. Si yo quiero repetir un comando, yo le doy la tecla Enter o espacio. Entonces yo le voy a dar Enter y automáticamente me reconoce el último comando que yo usé, que es el de acotación. Entonces aquí tengo la medida de 2. Doy clic en cada punto y llevo la cota hacia la posición deseada. Ahí tengo un 2. Entonces ya sé que tengo un 1, un 1, un 2. Aquí hay muchas formas de hacer la espiral de Fibonacci. ¿Sí? Voy a hacerla rapidito. Voy a eliminar. Bueno, ¿cómo elimino? Selecciono los objetos, le doy la tecla suprimir. Me voy a quedar con estos dos. Hay otro comando, que es el comando. Bueno, aquí están las opciones de desarrollo de modificación de objetos. Está el comando copiar. Entonces primero usted selecciona el archivo, tiene el objeto. Selecciono el objeto, le doy clic en copiar. Me dice que indique un punto desde donde voy a copiar y un punto a donde voy a copiar. Entonces automáticamente yo ya copié el objeto. Ay, no lo tengo que dibujar. No lo tengo que dibujar. Resulta que hay un comando que se llama escala. Entonces yo puedo escalar este objeto, lo voy a volver a copiar. Y yo lo puedo ir escalando X cantidad de veces. Y lo que voy a hacer es bien bonito. Resulta que lo voy a escalar y al escalar le voy a modificar la dimensión. Voy a escalar usando el de 1, 1. ¿Sí? Un cuadrado 1 en 1. Le doy el comando escala. Me dice que precise un punto de inicio, un punto base y un punto final. Y antes de colocarle el punto final, lo que le vamos a dar es la indicación del número. Voy a colocarle 3. Es el factor de escala. Y automáticamente este cuadrado que estaba de 1, ese es el comando de desplazar, de mover. Usted selecciona el objeto, le da aquí en mover o desplazar, clic, selecciona el punto desde donde lo desea mover y automáticamente, si se fijan, quedó el de 3×3. 3, 3. Entonces va el 1, 1, 2, 3, 2 más 3, 5. Entonces vuelvo a copiarlo. Lo voy a mover. Selecciono el objeto, comando escala, le doy clic en un punto de inicio y con el teclado voy a indicarle el número de escala, ¿cuál va a ser? 5. Y ahí lo tenemos. Selecciono el objeto y voy llevando el ritmo. ¿Cuál es el ritmo de la espiral en mi ejemplo? Entonces, 1, 1, 2, 3 y sigue el 5. Entonces voy a colocar este objeto de unidad de lado 5, el cuadrado, y seguimos. El ejercicio me pide hasta el 55. Entonces vamos a hacerle 5. Entonces voy a copiar este más de una vez. Selecciono un punto donde lo voy a copiar. 1, 2, 3, 4, 5. Que esta lineecita está en la capa, líneas guías. Quiero cambiarle el color, le puedo cambiar el color a blanco. ¿Sí? Entonces tengo 5, necesito 8. Escala. Selecciono una de las esquinas, le doy 8. Enter. Y lo voy colocando con el menú de desplazar en la posición deseada. 8.
sigue 13. No falta el que dijo, ay, aquí las tengo. Entonces selecciono un punto y le coloco el factor 13, factor de escala 13 y lo acomodo. ¿13 más 8? 21. Por temas de velocidad del video lo voy a dejar ahí. Listo. Voy a trabajar yo en este ejercicio de ejemplo hasta el 21. Ustedes hasta el 55. Profe, si es mamón. Listo, y así quedaría la secuencia de Fibonacci. Entonces la secuencia le cambio el color a esta polilínea, lo pongo en blanco. Listo. Pero la secuencia es una espiral. Y aquí no hay una espiral. Aquí lo que hay es una recta. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a la siguiente acción, que es desarrollar la espiral tomando esta cuadrícula. Voy a eliminar esta, por ejemplo, esta cuadrícula como guía. Listo. Bien, en este caso vamos a cambiar de capa. Me voy a pasar a la capa que dice Fibonacci. Despliego el menú. En este momento, si empiezo a dibujar un rectángulo, yo puedo dibujar rectángulos sin darle las medidas, ¿no? Ya si tengo un elemento de referencia, ahí quedo. ¿Sí? Y como ven, está de color magenta porque ya se cambió. ¿Qué pasa? Que necesitamos sacar un arco. ¿Y cómo vamos? Ah, pero aquí hay un comando de arcos. Sí. Pero en este ejercicio en particular todavía no lo vamos a usar. Vamos a usar el comando círculo. Pero profe, entonces ¿cómo así? ¿Cómo se hace un círculo? Un círculo se puede hacer desplegando esta flechita hacia abajo, en círculo. Se puede hacer desde un centro hacia un radio, desde un diámetro, desde 2 puntos, desde 3 puntos, tangente, tangente, radio. Y vamos a hacerlo así por ejemplo de rapidez. Entonces, por ejemplo, de centro y radio, yo le marco un centro, le indico un centro al objeto y en el teclado colocamos el radio. En este caso vamos a colocarle un radio de 3. ¿Sí? Oye, profe, ¿por qué tan grande? Ah, pues porque sí. Aquí no lo estoy tomando con referencia de objeto precisa, ¿no? ¿Por qué 6? Pues porque es un radio de 3. Entonces, por defecto me va a quedar el último que yo use. Doy clic y le indico un radio. Entonces el radio va a ser 1. ¿Y por qué 1? Porque si yo lo muevo, voy a moverlo de la referencia de objeto, selecciono centro. Tengo que pasar el cursor del mouse hasta que él me reconozca el centro del objeto. Entonces si yo me lo llevo, aquí me quedo preciso el arco. Es que algunas veces algunos estudiantes, si marcamos la herramienta arco, se empiezan como a equivocar. Entonces es más fácil trabajar con un círculo. Pero profe, ¿cómo así que con un círculo? Si yo no puedo colocar un círculo completo, necesito un segmento del círculo. En este caso, en el software esto es un círculo. En la geometría es una circunferencia. El círculo es si esto estuviese lleno, por así decirlo. Esto es simplemente la delimitación de una circunferencia, pero por temas de practicidad de la información, en el software es un círculo. Yo puedo trazar un círculo desde un centro y un diámetro. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces voy a usar los rectángulos como guía. Voy a marcar un punto y otro segundo punto. Aquí estoy trazando usando como ejemplo el diámetro. O sea, toda esta dimensión se volvió el diámetro. Lo que significa que este círculo tiene de diámetro 1.
También puedo hacerlo desde dos puntos. Entonces yo puedo seleccionar un punto y otro punto. Y automáticamente dibujé mi círculo de dos puntos. ¿Qué vamos a usar? Entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? Vamos a tener cuatro. No. Vamos a usar un solo rectángulo de las líneas guías. Cuadrado en este caso. Selecciono el círculo desde centro y radio. Entonces selecciono una de las esquinas, le doy centro y le coloco 1 o le doy clic en punto final. Entonces, ¿usted cómo maneja las capturas de pantalla en el ejercicio de líneas guía y en este ejercicio de circunferencia? Mostrando los pasos esenciales de lo que hizo, ¿sí? No, entonces que primero tracé un cuadrado con polilínea, después hice otro con el rectángulo y los escalé. Así, listo. Entonces presenta las capturas de pantalla en esos casos particulares. Aquí pues pasamos al siguiente punto, que es Fibonacci. Entonces en Fibonacci lo esencial sería en cierta medida tener esta captura de pantalla. ¿Qué pasa? Que nosotros necesitamos eliminarle este segmento al rectángulo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Fácil. Yo puedo simplemente buscar aquí en las opciones de modificar el comando de recorta. Y el comando de recorta, ¿dónde está? Aquí arribita. Se llama recortar, recorta. El que me pide, él me selecciona automáticamente el segmento de línea que tengo que eliminar. Le voy a dar clic. Desde donde doy clic, elimina. Si yo quiero, por ejemplo, eliminar este pedacito, él me va eliminando esos segmentos. Control Z para volverlo a hacer. Buscamos que aquí esté las tijeritas o como que diga recorta, porque el otro que está es el de alargar. Eso es otra vía, lo vamos a usar. Recorta. Me dice seleccione un objeto que desea recortar, doy clic en la parte de la circunferencia que no me sirve. Entonces, ¿qué pasa? Que este segmento es el que vamos a ir copiando y vamos a usar, lo voy a copiar 3 veces. Entonces yo los voy a ir y estas copiecitas voy a usar otro comando. Y ese otro comando se llama rotar. El de girar. Entonces voy a girarlo. Entonces selecciono el objeto, doy clic en el comando girar. Voy a mantener encendida la referencia de objeto centro y centro geométrico. Aquí él me detectó el centro geométrico. Y con el comando ortogonal activo, voy clic hacia donde deseo rotarlo. Entonces ahí se rotó el objeto. Probablemente rotar, doy clic en un punto. Si selecciono, si activo el F8, desactivo el modo ortogonal, fíjense que aquí lo que yo le estoy indicando es un ángulo de rotación. Esto funciona con ángulos. Entonces si yo le pongo por ejemplo 45, quedó así. El arco quedó a 45 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a rotarlo todo. Este objeto lo voy a rotar a 90 grados. Selecciono los objetos, voy a dar clic en una de las esquinas y lo voy a colocar F90, Enter. Pues ahí supuestamente me quedó en 90. Eso depende de cómo lo dibujé. Por ejemplo, este no hay necesidad de rotarlo. ¿Por qué? Por lo que el que yo voy a armar es una circunferencia. Este lo voy a rotar. Selecciono un punto en el que lo deseo rotar. Si le pongo 180,
Se rotó en esta posición. Ah, no, es que a mí me da mucha flojera estar haciendo esas 4 rotaciones. ¿Qué pasa si solo hago 2 y las reflejo? Se puede hacer. ¿Cómo se hace? Usted selecciona el objeto que es reflejo. Es como colocar un objeto frente a un espejo. Y ese es el comando de simetría. Entonces yo puedo seleccionar unos objetos, dar en el comando de simetría y le indico un punto de inicio y un punto final de la simetría. Le doy que sí. ¿Desea borrar objetos? Por defecto dice que no. Entonces le damos no. Entonces se mantiene el no. Enter. Y ya. Selecciono los objetos, simetría. Enter. A ver, automáticamente yo puedo tener el modelito. Entonces fíjense que el comando rotar hay que usarlo al menos una sola vez. Y con el comando simetría y copiar, usted lo que va haciendo es gestionando la información. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar solamente en las líneas guías lo de Fibonacci. Entonces yo por ejemplo puedo iniciar copiando esta inferior. Esta la voy a copiar en donde inicia la espiral de Fibonacci. Esta también la puedo copiar. ¿Por qué? Porque ambas líneas guías tienen unidad de 1. Acuérdense en este momento tener activo referencia de objeto de punto final y de intersección. El tema es que aquí necesitamos el 2. Ay, profe, si hubiese sido más fácil desde el comienzo hacer esto y escalándolo. Pues sí. Pero resulta que yo voy a copiar esto unas 2 veces más. Resulta que aquí yo necesito el arco con unidad 2. Y ese arco que coincide es este. Para mantener la espiral. Yo lo puedo alinear. ¿Qué significa alinear? Usar el objeto y llevármelo hacia esa posición. Lo puedo hacer. Puedo usar otra vez el comando de escala. Le doy, selecciono el objeto, indico un punto de origen, en este caso el centro de la circunferencia. Y el factor de escala le pongo 2 y automáticamente me lo puedo llevar así. Lo desplazo y tómelo. Después el que sigue es el de aquí abajito. Este va a factor de escala 3. Selecciono el centro de la circunferencia y le coloco 3. Y me lo llevo para allá. Ay no, profe, eso me da mucha hueva estar haciendo eso. Pues sí. Resulta que también se puede con el comando alinear, pero esta es una forma de hacerlo. Si definitivamente con el comando alinear no fue capaz, pues por el momento no es el comando primordial. Los comandos primordiales de esta actividad son rotar, escala, polilínea, línea y círculo. ¿Sí? Esos son los esenciales. Y copiar, bueno, copiar ya lo nombré. Resulta que yo puedo hacer esto. Yo selecciono esta sección de arco que coincide con el número 5. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Aquí abajito está la opción de alinear. Yo puedo escribir en la barra de comando alinear también. Le doy clic. Alinear me pide unos puntos. Unos puntos de referencia. Entonces, esta recta horizontal y esta recta horizontal son la misma en dirección. Entonces, si yo me llevo un objeto con alineación, me va a quedar automáticamente ubicada en estos puntos. El tema es que el comando alinear también me permite escalar. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Dice que precise un punto. Un primer punto de inicio y un punto de destino. El punto de destino en este caso va a ser esta esquina del comando del objeto 5. Y selecciono un segundo punto de inicio y un segundo punto de destino. Y doy un enter. Me dice que si deseo atribuirle escala, le doy que sí. Y automáticamente el objeto C
movió, no se copió, se alineó estratégicamente y quedó alineado. O sea, hice lo de dos comandos en uno. Yo puedo simplemente alinear. Entonces voy a usar el comando de alinear sin dar escala. Entonces selecciono el objeto, escribo aquí en la barra de comandos Ali, y con Ali le doy enter y automáticamente se activa alinear. Tengo que tener seleccionado el objeto y la verdad me equivoqué en este momento, no sé cuál toqué. Voy a alinear este. Entonces lo selecciono. Ali en el teclado de alinear, doy enter. Me dice que un primer punto de destino. El primer punto de destino va a ser esta esquina inferior izquierda. Entonces busco la esquina inferior izquierda. Y el siguiente punto de destino. Entonces la esquina inferior derecha y la llevo a la esquina inferior derecha. Doy un enter. Me dice que si deseo atribuir la escala le doy que no. Automáticamente se alineó, pero no se escaló. Voy a volverlo a hacer con este objeto. Selecciono el objeto, Ali, enter. Selecciono un punto inicio, un punto de destino, segundo punto de inicio, segundo punto de destino. Doy enter y me dice que si deseo atribuir la escala, sí. Y así con todos hasta que acabe los 55. Entonces lo voy a Ali. ¿Deseo atribuir escala? Sí. Repito el comando al dar enter. Entonces selecciono un punto. Tienen que estar muy pendientes de lo que se están llevando. Le dan escala así. Ah, aquí tuve una equivocación. Se alineó y escaló mal. Le voy a dar control Z. Precisamente por descuidado. Entonces voy a seleccionar este objeto. Alinear. Primer punto de inicio. Primer punto de destino. Segundo punto de inicio. Segundo punto de destino. Le doy enter y me dice que si le debo de atribuir escala, le doy que sí y ahí quedó. ¿Cuál es la última acción? La última acción que se debe desarrollar al momento de entregar cuando ya tenga los 55 es que vamos a unir la secuencia de Fibonacci. ¿Cómo lo unimos? Si con esa línea yo no veo, pues vamos a apagar. Digamos que hasta aquí llega una captura de pantalla necesaria, que es donde está el dibujo con líneas guía. Voy a apagar la capa de líneas guías. Yo puedo apagar la capa y si se observa, aquí yo tengo distintas secciones de arco. ¿Sí? Entonces yo voy a seleccionarlas todas y le voy a dar el comando juntar. Y se me unió el objeto. Y esta es la última captura de pantalla. Ya con esto se evidencia el aprendizaje de los comandos indicados. Bien, en este punto ya simplemente damos clic en la opción de guardar, en el icono guardar. Ya se guardó. Aquí nos dice que comando Q save, o sea, de guardar, ya estuvo. Entonces para cerrar el archivito, solo para cerrar el archivito le podemos dar aquí, esta es la pestañita del archivo activo, ¿no? Donde dice Rojas Valero, asa, ta. Le doy clic ahí y se cerró ya. Quiero volver a abrir el archivo, entonces le doy, entro a menú AutoCAD, busco abrir, selecciono dibujo y él me busca en la carpeta donde quedó guardado el archivo, le doy a abrir y ahí está. Ya estuvo. Activo la capita. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Aquí va captura de pantalla. Chao, chao.